Dios bendiga a todos los que se añadieron a esta segunda clase. ¿Sí? Esta materia, recordamos que es adoración. ¿Sí? Estuvimos hablando el lunes pasado de esta primera clase. Y antes de comenzar, le quería recordar, vieron que la primera clase la tuvimos que suspender y la directora nos pidió que la podemos recuperar. Así que es más que seguro que la recuperemos algún día martes, ¿sí? No sé si este martes que viene, mañana o el otro, sino el próximo. Pero vamos a recuperar la clase porque a pedido de la directora nos pidió ese favor de recuperar la clase para poder tocar todos los temas que tenemos que hablar. Amén. Y tenemos mucha información, tenemos mucho para aprender y tenemos que aprovecharlo. Amén. Así que como estamos, vamos a dar comienzo ya a la clase. Vamos a tocar el tema número 3, amén, de nuestro libro. Vayan estudiando, vayan leyendo. En la semana, ¿sí? Voy a estar pasando en un trabajo práctico de lo que vimos hasta la clase número 3, que soy, la clase número 2. Vamos a estar viendo los diferentes temas. ¿Sí? Vamos a hacer un trabajo práctico, así que yo lo voy a estar revisando cuando ya esté en la plataforma para que todos los puedan ver. Perdón, profe, se corta el audio. ¿Se cortó el audio? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Anda bien, Mauri. ¿Ahora? Sí, Anda bien, Sí, anda ¿se bien. cortó? Anda bien, anda bien. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Puede ser el internet del hermano. Ah, puede ser. Igual ustedes avísenme, por favor. ¿Sí? Le decía que vamos a estar compartiendo un trabajo práctico. ¿Sí? Lo vamos a estar subiendo a la plataforma, porque eso va a ser una nota para promediar todo lo que vamos a estar haciendo. ¿Sí? El estar en clase y participar va a ser un punto muy importante también para el cierre de nota. ¿Sí? Entonces vamos a estar evaluando. Va a haber un trabajo práctico, seguramente un examen, y de eso vamos a promediar, y el estar en clase y participar va a añadir un punto más, ¿sí? A la nota final. Por eso es súper importante que estén en clase, que participen, que no se queden ahí estado momia, sin hablar, sin decir nada. La idea es que ustedes puedan participar, comentar su experiencia, lo que sientan, preguntas. Quiero conocerlo, todos lo queremos conocer. Así que así la clase es más dinámica y no solamente el profesor habla, sino que está bueno que todos nosotros podamos hacer la clase. ¿Se entendió? ¿Amén? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar ya con el punto número 3 de nuestro libro. Y dice: la adoración como celebración. Amén. Dice que el fin principal del hombre es conocer a Dios. Nos deleitamos al adorar, pasando a ser toda una celebración comunitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, y antes de comenzar quiero que alguien se destilde y me responda esta pregunta: ¿cuál es el sentido cuando nos reunimos en nuestra iglesia y realizamos culto a Dios? ¿Alguien que se quiere destildar y nos quiera dar su opinión? O sea, ¿para qué nos reunimos en la iglesia los domingos? Aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo presencial o lo hacen por Zoom, ¿para qué nos reunimos? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Padre Cristo, hermano Mauri, para celebrar Padre Cristo, culto hermana a Dios Rosa. y para adorar, para rendir culto a Dios, para adorarle a Dios, para celebrar al Señor Jesucristo, porque para eso fuimos creados, para adorarle y bendecir su nombre.
Amén. y Exactamente. recibir su palabra. Amén. Que eso es lo más importante. Amén. La palabra de Dios en el culto. Sí, hermano. Edgar. Además, como dice en Efesios, para ser un solo cuerpo, ¿no? Porque como iglesia solo no podemos ser funcional, sino que para poder ser funcional como iglesia necesitamos estar en grupo, ¿no? Amén, exactamente. Y si yo le pregunto, ¿qué es lo que celebramos en nuestros cultos? Padre Cristo, hermano. Sí. Hermano, claro. ¿Quién habla? Lo escucho bajito. Carlos. Sí, ¿ahí me escuchan? Ahí te escucho. Amén. Es para darle gracias al Señor por todas las cosas buenas que nos pasan, por ejemplo, en la semana, o las malas, lo mismo. O sea, es para ir a darle gracias a Dios. Para eso vamos al culto, para unirnos todos, y es como que juntamos todo a darle gracias a Dios por las cosas buenas que nos pasan en la vida, por lo que hace Dios en Amén. nosotros, ¿no? Perfecto. Por eso nosotros celebramos. Amén. Por eso celebramos estar en ese lugar, en nuestra iglesia, y rendir culto a Dios. Por eso en ese momento la adoración es una celebración. Y cuando están celebrando, ustedes celebran tristes, amargados, sin ganas. Por ejemplo, cuando van, no sé, estamos celebrando un matrimonio y nos han invitado. Exactamente, ¿no? Tenemos que hacerlo así. Es como cuando te invitan a un casamiento, a una boda. Los invitados van tristes, angustiados, con mala gana, ¿no? Porque es una celebración, ¿sí? Nuestros amigos, nuestros hermanos se casan, se van a unir en matrimonio y estamos todos para celebrar. Por ejemplo, doy un ejemplo común, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos congregamos, se tiene que notar esa celebración, se tiene que notar esa alegría en el rostro de que hemos venido a eso, a celebrar en adoración, como decía nuestro hermano, por todas las cosas que Él hace, hizo y seguirá haciendo en nuestra vida, para celebrar que Él un día venció en la cruz del Calvario y nos hizo libre del pecado y nos regaló, sí, la gracia y la salvación para nuestras almas. Ese tiene que ser el motivo de celebración de cada vez que nos reunimos como congregación para adorar a Dios. Amén. Entonces dice que, otra vez leemos, el fin principal del hombre es conocer a Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado que la adoración sin teología no sirve de nada? Y nuestra hermana Romina dio una excelente reflexión acerca de eso. Y para aquellos que el lunes no estuvieron, Romina, ¿nos podés dar de vuelta esa información que nos dijiste? ¿A qué se refiere a la adoración sin teología? No tiene sentido. Amén. Padre Cristo, quería decir que, bueno, teología es la ciencia que estudia, ¿no?, sobre Dios, quién es Dios, y sin conocer quién es Dios, no, básicamente no sabríamos a quién estamos adorando, y sería guiarnos por la música, por el sentimentalismo, como decía el libro, emocionarme por la música, por la letra, pero sin saber a quién está dirigida esa adoración, que es a Dios. Lo adoramos por quien Él es. Y bueno, por eso dice, por eso es bueno conocer, ¿no?, a quién adoramos. La teología es muy necesaria. Y después decía el ejemplo al revés, ¿no? Que sin la... se me olvidó. Amén. Hablaba como de la música, ¿no? Pero sin saber quién es Dios, y después al revés. Exactamente. Y como decía nuestra hermana, para adorar a alguien, en este caso a Dios, tenemos que conocerlo. Si no, ¿cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? ¿Sí? Y hablábamos que Dios es espíritu, y la única forma de adorar a Dios es en espíritu. No hay otra forma. Es en espíritu y en verdad. En verdad, ¿por qué dice que en verdad? En verdad se refiere a que cuando lo hagamos entendiendo lo que estamos haciendo. Y no lo hacemos por inercia o porque, bueno, lo hacemos por algo repetitivo. No, lo hacemos
En espíritu, porque Dios es espíritu, y en verdad, entendiendo lo que estoy haciendo, entendiendo para qué voy a un culto, entendiendo para qué estoy dando una alabanza a Dios, entendiendo para qué paso a dar mi ofrenda económica, entendiendo para qué estoy sentado en la hora de la predicación escuchando al pastor o al ministro. ¿Sí? Entendiendo para qué paso al altar luego de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Para qué paso? Entonces, cuando todos esos puntos que hacen de nuestra liturgia en cada culto de nosotros, cuando cada paso que hagamos lo hacemos con entendimiento, ahí es donde realmente estamos adorando a Dios como tiene que ser. Por eso en unos meses vamos a ver específicamente el culto apostólico, punto por punto lo que conlleva, y va de la mano con esto. Por esto es una introducción luego a lo que vamos a hablar más o menos a mitad de año. Entonces, la pregunta es, ¿por qué adoramos? Dice, porque las buenas noticias de Cristo y su victoria demandan un gozo agradecido. Amén. Porque en Él tenemos la única fuente de significado y de esperanza. Le alabamos a Dios y le adoramos a Dios por las buenas noticias. Porque Él nos salvó, porque Él nos perdonó, porque Él nos sanó, nos libertó, porque Él hizo tantas bondades para nuestras vidas. Entonces, cuando nos congregamos, y ahora estamos hablando de la adoración en comunidad, ya no hablamos como el lunes pasado, que era una adoración íntima. Ahora vamos a estar hablando en este punto de la adoración, pero en masa, en la congregación. Por eso es necesario que la adoremos en celebración. Por eso, hermano, no estés triste, no estés angustiado, no estés con cara larga. Estate contento, alegre cuando estás en la casa de Dios. El rey David decía, anhelo estar en la casa de Dios. Espero que los días pasen rápido para estar en la casa de Dios, porque él anhelaba estar en la presencia de Dios. Y saben que ese anhelo tiene que estar en nuestros corazones todo el tiempo. Anhelar estar en la presencia de Dios. Anhelar estar en congregación, con toda la congregación, adorando a Dios. Amén. Anhelando llegar a la presencia de Dios y escuchar su palabra por medio del pastor o del ministro que nos va a estar hablando. Ese anhelo sale de un verdadero adorador, de un corazón que está relacionado con Dios y que está sensible a escuchar su voz. Amén. Vamos ahora a ver las facetas de la celebración. Dice que el propósito es glorificar y magnificar a Dios mismo. O sea, no glorificamos a nosotros mismos, ¿sí? Sino a Dios. Es Dios el fin y el principio. Para eso vamos, para eso alabamos, para eso adoramos. Dios es el centro. Es el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, y Él es el centro de cuando adoramos en nuestros cultos. No hay otra dirección. Es todo para Dios. Desde el primer momento que pisamos la iglesia, que comenzamos nuestra reunión, es algo espiritual que estamos haciendo. Amén. Por eso estamos viendo las facetas de la celebración. Luego dice que hay gozo y placer en hacer esto. ¿Escucharon eso? Hay gozo y placer en hacer esto. La pregunta es, ¿cuán así es verdad en cada uno de nosotros? Que haya ese gozo, ese placer en ir a alabar a Dios, en ir a adorar a Dios, en ir a rendir un culto de alabanza y de adoración a Dios. La pregunta es, ¿hay placer? ¿Hay gozo? ¿O lo hacemos por hacer? ¿O lo hacemos porque, bueno, ya me acostumbré? Porque no sé qué hacer un domingo a la mañana o un domingo a la tarde. Por eso es tan importante poder entender este punto del por qué nos congregamos. Y para también poder explicarle, no sé cuántos de ustedes son líderes de GDA, de grupo de amistad, y pueden venir personas nuevas. Y qué bueno que poder explicarles a ellos qué es lo que hacemos en nuestro culto. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué escuchamos la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos el momento del altar? ¿Por qué hablamos en lengua? Todo eso lo tenemos que entender para poder expresarlo y explicarle a aquellas personas nuevas que están, por ejemplo, en nuestro grupo de amistad.
Porque aquella persona que va por primera vez y no sabe por qué cantamos, y no sabe por qué lloramos, y no sabe por qué ofrendamos, su primera impresión va a ser todo muy raro, porque no entiende el significado de todo lo que hacemos en nuestro culto. Y ¿saben qué? Cada cosa que hacemos tiene un significado especial. Por eso es importante entenderlo para poder explicarlo, y más aún a las personas nuevas. Amén. Entonces, cuando celebramos a Dios, hay gozo y placer. Nos regocijamos en su creación, en su providencia, en todo lo que Él nos da, en su obra redentora por medio de Cristo, y lo disfrutamos intensamente en el gozo de nuestra salvación. Luego sigue diciendo, la adoración es la celebración de las buenas nuevas del Evangelio. Adoramos por puro deleite, aún en medio de pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque nada de lo que pase en la vida es el fundamento de ella. Nuestra hermana Rosa el lunes pasado nos comentaba, y damos lugar a que hablara, y que nos decía que a veces en los momentos difíciles es difícil adorar a Dios. Cuando te pasa algo que te toca el corazón, que te toca tu cuerpo, una crisis económica, familiar, ya ahí parece que no fuera tan fácil ir a la iglesia y cantar con todo el corazón y con toda el alma. Pero ahí Dios dice que no importa el contexto que estés pasando, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tu alabanza se la merece nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Por eso nosotros, aún en medio de pruebas, porque díganme, hermanos, ¿quién no tiene problema? Que levante la mano el que no tiene problema. Nadie levantó la mano, perfecto. Porque si ahora sí, aquellos que tienen problema no quieren o no sienten de alabar a Dios ni de cantar, entonces lo que sería ese culto, imagínense ustedes. ¿Y vos por qué no abrís tu boca para cantar o aplaudir? No, que yo tengo problemas, estoy atribulado. Pero si todos los que tenemos problemas o pasamos por diferentes pruebas, tomamos esa actitud, qué triste culto le estamos dando a nuestro Dios. Y como decía nuestra hermana Romina, nosotros le adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él me da, me dio o me seguirá dando. Yo le adoro a Dios por lo que Él es. Esa es la verdadera adoración. Amén. Dice que los problemas de la vida son sobrepasados por la visión de la esperanza y del gozo, que se traduce en el compañerismo de amor, en la comunidad de la esperanza, que es la iglesia que adora. Por eso, aunque a veces vamos a la iglesia, estamos empezando nuestro culto y a veces el que está dirigiendo siente que hay una pesadez espiritual. Porque es normal. Muchas personas vienen cargadas, angustiadas, más aún las personas nuevas que vienen, deben venir con muchos espíritus que no quieren entrar en la presencia de Dios. Y a veces cuando se comienza un culto, se siente como algo pesado. ¿A alguien le pasó? No sé si alguien de lo que estamos aquí es director de alabanza, ministro, o tiene la oportunidad de dirigir un culto, o músico que quiera dar por ejemplo, un testimonio de lo que yo estoy diciendo, a ver si pasa eso en su iglesia, porque créanme que pasa muy seguido. No sé si alguien quiere dar un testimonio o comentarnos. Hermano, Amén. En mi lugar, a veces me toca, casi siempre ahora, dirigir los cultos, ¿no? Amén. Hacer la apertura. Y es como que, acompañado con el Ministerio de Alabanza, siempre es como el primer golpe, ¿no? Que uno tiene, es decir, quitar el yugo cuando uno viene de la semana, quizás el domingo, ¿no? De celebración. Por ahí, en un día de semana, por ahí, también cuesta porque estamos como ocupados siempre, pero cuando llegamos al domingo es como que nos despojamos de todos los quehaceres y vamos rendidos, ¿no? Pero igualmente cuesta que al principio el pueblo se concentre, ¿no? Hasta que llega un punto donde estamos todos iguales, ¿no? Pero siempre es el director de culto y la alabanza el que lleva esa primera opresión, o sea que sí o sí tiene que estar atento a esa persona, pero uno tiene el privilegio de poder ver, ¿no? Como decía usted en la clase pasada, hermano, el corito que dice sonríe que Jesús te ama, y usted ve quién sonríe, quién no sonríe, o vamos a darle la gloria a los cielos, cuentan tu gloria, Señor, y ninguno mira al cielo.
Y ahí usted ve cómo puede estar una persona, la necesidad en su corazón, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener un corazón también nosotros de adoración para poder transmitir y que se despojen de todo eso y su preocupación sea en ese momento alabarlo a Dios y después estar atento a la bendición que Dios tiene con su palabra, ¿no? Amén, hermano. Excelente, sí, es tal cual. Por eso, como hablamos la clase pasada también del sacrificio de alabanza. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? El sacrificio de alabanza es cuando nosotros le adoramos a Dios y le cantamos y le exaltamos y oramos, aun cuando estamos pasando por el peor momento de nuestra vida, aun cuando estamos pasando nuestra peor tormenta espiritual, igual seguimos adorando y alabando a Dios. Como dice esa alabanza, alaba, alaba, en la prueba alaba, amén. Es así, es tal cual. Si estás llorando, alaba, no importa, alaba, amén. Porque Él tiene todo bajo control. Y entonces, por eso mismo, y más aún cuando comenzamos el culto, aquellos que hacen la apertura de nuestros cultos, dominical o en la semana, se siente esa pesadez espiritual. ¿Por qué? Porque muchos vienen cargados, cansados, y estamos haciendo algo espiritual, hermano. No es que nos juntamos como si fuera un club o, no sé, una actividad más. No, esto es meramente espiritual lo que estamos haciendo. Por eso nos encomendamos en sus manos antes de comenzar ese culto, porque sabemos que va a haber guerra espiritual y que el enemigo no soporta la presencia de Dios y se va a querer rebelar y va a tener que huir. Amén. Por eso que los problemas de la vida, ¿sí?, no se lleven tu adoración a Dios. Tu adoración le pertenece exclusivamente a Dios porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para alabarle y adorarle a nuestro gran Dios. Amén. Vamos con la segunda placa. Dice que hay ventajas en la celebración. ¿Sí? Tenemos ventajas. Dice así: asume la participación activa de todos. Las personas que escuchan con expectación, que oran con fervor, que demuestran estar comprometidas en la proclamación, ya sea por su atención o por las expresiones que realiza, están ciertamente adorando. Todos somos actores principales en la adoración. Y lo subrayé, ¿por qué? A ver, ¿por qué será que yo subrayé? Todos somos actores en la adoración. ¿Alguien me puede explicar o resumir o qué le parece para ustedes esta oración? Todos somos actores principales en la adoración. ¿Quién se anima? Padre Cristo, hermano, Dios le bendiga. Hermano Nicolás, Dios te bendiga mucho. Padre Cristo. Sí, yo creo que es porque dice que todos somos actores principales, porque en la iglesia somos un cuerpo. Y debemos adorar todos juntos, no solo dejarle, por ejemplo, al ministerio de alabanza, al pastor o al ministro, sino que es un cuerpo que se junta para adorar a Dios, para exaltar a Dios. No que el pueblo, porque es pueblo, no debe adorar, sino que toda la congregación tiene que actuar como cuerpo. Yo lo entiendo así. Perfecto, Nicolás, es verdad. Y como decía nuestro hermano Edgar, cuando va a comenzar el culto y hace la apertura, el culto no lo hace el ministerio de alabanza, ni el que dirige. El culto se hace entre todos. Por eso más adelante vamos a ver que el punto principal del ministerio de alabanza con el que dirige las alabanzas es que los hermanos entren a la presencia de Dios por medio de las alabanzas, de las canciones que se cantan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá el actor principal no es el que está dirigiendo, no es el que está cantando. Acá el actor principal no es el que está tocando la batería ni la guitarra. Acá todos nos estamos siendo actores principales porque tomamos, ¿sí?, la iniciativa de adorar a Dios con todo el corazón. Yo me uno con el ministerio de alabanza, por más que no sepa cantar y me cueste, yo me uno con el que está dirigiendo porque Él me está animando a que entremos a la presencia de Dios. Entonces todos juntos nos unimos y todos somos actores principales en la adoración que entregamos a nuestro Dios en ese momento. Amén. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? Hermanos, hermanas. ¿Sí?
¿Seguimos? Ustedes me paran y me dicen, me preguntan, no tengo ningún problema. Sí, por eso la ventaja de la celebración, la ventaja de celebrar a Dios en la congregación es que todos somos importantes en la alabanza y en la adoración. Por eso a veces, como ministro de alabanza y que tengo el privilegio de preparar, por ejemplo, el listado de canciones que se van a cantar en el culto de ese día, yo trato de que sean canciones que la gente sepa cantar, porque ¿de qué sirve que nosotros en el Ministerio de Alabanza cantemos todas canciones ultra nuevas y que los hermanos se quedan mirando el techo o el cielo porque no saben las canciones? Si la idea principal es que ellos entren, ¿sí?, a la adoración junto al Ministerio de Alabanza y que todos juntos alabemos y adoremos. ¿Y saben qué, hermanos? No hay nada más hermoso que escuchar al pueblo cantar. Por eso yo siempre, cuando tengo la oportunidad de dirigir, a veces hago que los músicos silencio, el coro silencio, y escucho cantar al pueblo de Dios. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso que escuchar cantar al pueblo de Dios, porque eso está hablando que hay una adoración congregacional, que todos juntos estamos unidos, ¿sí?, adorándole a Dios, y que no solamente el que estaba cantando o el ministerio de alabanza, sino que hay un pueblo atrás que está adorando a Dios con todo el corazón. Por eso es un punto importante para tener en cuenta, ¿sí?, que todos tenemos que ser actores principales en cuanto a la adoración. No es que yo estoy escuchando el ministerio de alabanza y me quedo aplaudiendo o mirando qué lindo toca o qué lindo cantan. No, hermanos, te toca cantar a vos también y entrar a la presencia de Dios a vos también, porque para eso estás en ese lugar. Para eso fuimos a dar un culto de alabanza. Amén. Punto número 2. Dice que se hace con libertad y naturalidad. Esto es muy importante. Todo lo que hagamos para Dios en nuestro culto tiene que ser con libertad, ¿sí?, que lo tenés que sentir de corazón, ¿sí? Y naturalidad es que seas vos mismo, que no quieras pretender o hacer figurar, ¿sí?, o que los hermanos me vean. No, hermanos, tienes que ser algo natural y con libertad, que fluya de tu corazón esa alabanza. Dice que uno se despoja de las apariencias y se presenta ante Dios tal cual es. Qué bueno que venir a la presencia de Dios en celebración y decir: Señor, aquí estoy, tal como soy, Señor Jesús. Tú sabes lo que me está pasando, Señor, pero hoy te vine a adorar a ti, hoy te vine a alabar a ti, Señor. Tú sabes los problemas que estoy pasando, pero aún así, Señor, yo vengo a ti porque no tengo otro lugar a quien ir. Porque sé que en ti mis cargas se van a alivianar, porque sé que en ti voy a encontrar la solución para mis problemas que esté pasando. Entonces, por eso, cuando alabamos a Dios, la ventaja al hacerlo de esta manera es que recibimos bendición de parte de Dios, porque Dios está mirando tu corazón, de cómo lo estás haciendo, y Dios sabe las intenciones de cada corazón. Amén, hermanos. Sigamos con la placa número que sigue. Dice así: se siente gozo en el compañerismo. Uno contribuye junto con los demás a presentar una adoración corporativa entre todos, donde se siente el calor del compañerismo cristiano y donde cada adorador es bienvenido y aceptado por sus compañeros. Hay liberación de los dones espirituales para uso libre y pleno. Dios es el único auditorio. ¿Por qué? Porque Él ve y escucha las oraciones y las alabanzas de los adoradores. ¿Entienden eso? Dios es el único que puede ver y escuchar tus oraciones y las alabanzas que salen de tu boca de cada adorador. Él sabe con qué intención lo estás haciendo. Él sabe si lo estás cantando por cantar. Él sabe si estás entendiendo lo que estás cantando. Solo Él discierne sus intenciones al hacer lo que estás haciendo. Dios sabe las intenciones de tu corazón al saber lo que estás haciendo. Punto número 5. Dice: los que ministran solo apuntan. El papel de ellos es ayudar a la congregación y guiar a sus miembros a hacer bien su papel de adoración en la presencia de Dios. Hay una alabanza hermosa que dice: de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré
tu nombre, Señor, de ti, Señor, de ti será mi alabanza. ¿En dónde? En la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Hermanos, cuando esa alabanza que cantamos sale de un corazón verdadero y cuando se escucha a todo el pueblo cantar, Dios recibe esa alabanza como un olor fragante. Dice que Dios se deleita en esa alabanza. Él se alegra al escuchar a sus hijos cantar en la congregación. Amén. Por eso es tan importante que los que ministran solamente están guiando al pueblo y ser un puente, ¿sí?, para que todo el pueblo de Dios, que todos los que están congregados, suban a ese puente y vayan a la presencia de Dios. Por eso el ministerio de alabanza, el que está dirigiendo el culto, lo único que estamos haciendo y preparando es un puente espiritual que usamos en este caso particular, las alabanzas, la música, para que todo el pueblo se una a esta alabanza y que adoremos de una forma corporativa a Dios. Amén. Por eso se tiene que sentir gozo. Dice gozo en el compañerismo, o sea, entre los hermanos mismos. Se tienen que mirar unos con otros y estar contentos y alegres. Amén. Porque estamos alabando a Dios, porque estamos adorando a Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo, por las bendiciones que Él nos da y tantas cosas. Él se merece nuestra profunda adoración en espíritu y en verdad. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Seguimos entonces. Ahora vamos a entrar en el punto número 4. Es muy teórico, así que voy a no detenerme tanto porque es muy extenso, pero necesitamos hablarlo porque sobre esto va a estar tocando el trabajo práctico y más que seguro a unas preguntas del examen. Por eso es necesario poder aplicarlo, enseñarlo y que estén atentos, ¿sí? Porque ahora vamos a hablar de la música y tal vez hay muchos hermanos que están en el ministerio de alabanza. ¿No muchos? Porque esto le va a servir a ellos y a aquellos que todavía no estén o tal vez no tienen intención de estar, van a poder entender el trasfondo de lo que hacemos hoy en día, ¿sí? Amén, Alexis. De lo que hacemos hoy en día tuvo un trasfondo y que vino desde antes, y vamos a ir un poco al origen de todo esto, de cómo hoy llegamos a hacer nuestros cultos y cantarle y alabarlo, sino que hubo un trasfondo en el tiempo antiguo que todo comenzó. Por eso vamos a tener mucha atención, porque es mucha teoría y lo tenemos que aprender, porque es parte de la adoración, de cómo comenzó la adoración y la música en la iglesia, en la Biblia. ¿Amén? Dice, la música tiene un efecto poderoso en la experiencia humana. ¿Por qué será que Dios inventó la música? ¿Sí? Porque sabía que en la música había algo que expresa un efecto poderoso. Ustedes sabían, hermanos, que con la música ustedes pueden deprimir a una persona. Y ustedes saben que con la música ustedes pueden alegrar a una persona. Con tan solo música, no estamos hablando de letra, solamente música, uno puede hacer que una persona se deprima. Hace un tiempo escuché un testimonio de una adolescente que tenía espíritu de suicidio, de depresión. Y cuando el pastor le preguntaba que por qué, de dónde viene esa depresión o esas ganas de suicidarse, esa tristeza, y ella contaba que, y el pastor quería como llegar al fondo para ver qué es lo que había. Y dio el punto de que ella escuchaba un tal cantante romántico secular
y vieron cómo son las canciones del mundo, que son todas de tristeza, de que me dejó, de que me engañó, de que estoy triste, y todo ese estilo. Entonces el pastor le dijo, dejá de escuchar ese tipo de canciones seculares, porque era una chica que no era cristiana. Entonces el pastor le recomendó, le dijo, dejá de escuchar ese tipo de música tan melancólica que te está haciendo más triste aún, y vas a ver cómo vas a salir de ese problema buscando a Jesús. Y dice que esta chica hizo eso, dejó de escuchar ese tipo de música, y dice que hubo un cambio del 100% en su vida. Entonces vemos que la música en sí ya da un efecto. Y en la clase pasada hablamos que la música da también una cierta sentimentalismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando alabamos a Dios, que no sea sentimentalismo, sino que sea palabra de Dios y que las letras que estamos cantando sean de Dios. Amén. Porque hay un hilo muy fino en donde estamos haciendo algo del corazón, por sentimentalismo o por Dios. Y aún cuando cantamos canciones muy antiguas que nos hacen recordar, no sé, a unos hermanos que tienen muchos años en la iglesia y esta canción me hace recordar cuando yo comencé la iglesia, y cuando la cantás a veces empiezan hasta a llorar. Pero no es tal vez que están llorando porque sienten la presencia de Dios, solamente que están recordando una emoción de cuando ellos comenzaron el camino de Dios y se cantaba esa canción. Nada más y nada menos que es sentimentalismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando alabamos a Dios y adoramos, que esa adoración sea real, sea en espíritu y en verdad, con entendimiento. Amén. Por eso la música tiene un efecto poderoso en la experiencia humana. Personas que estudian el fenómeno religioso han reconocido que de hace mucho que la música trasciende nuestro entendimiento y apela a nuestra naturaleza. Entonces no debe sorprenderse que la música jugara un papel importante en la adoración en las comunidades bíblicas, como una forma de abordar el misterio de Dios y expresar el gozo de su presencia. Este artículo discute el papel de la música en la adoración de Israel y de la iglesia primitiva, para así establecer un fundamento bíblico para la música en la adoración del día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, este artículo que vamos a leer ahora, vamos a pasar por la adoración que hacían los israelitas, la iglesia primitiva, y para establecer un fundamento y entender cómo llegó la música cristiana hasta el día de hoy. Por eso, esto es algo muy teórico y vamos a estar repasando. Amén. La música en la adoración israelita. Dice que los profetas israelitas eran músicos. ¿Ustedes sabían eso? Se van a enterar de muchas cosas hoy. Los profetas israelitas eran músicos. Durante el Éxodo, dice que Miriam, la profetisa, tomó su tamborín y dirigió a las mujeres en canto y danza y celebró el triunfo del Señor sobre los egipcios. Saúl se encontró con un grupo de profetas del santuario, quienes profetizaron acompañados de instrumentos. Acá vemos cómo la música entra en acción, ¿sí?, en el pueblo de Israel en los comienzos. Isaías compuso varios cantos. No sé si ustedes sabían eso. ¿Sabían eso ustedes? Isaías compuso varios cantos. Entre uno de ellos, uno que celebra la liberación del Señor para aquellos que confían en Él. Dice que el pueblo se refería a Ezequiel como uno que tenía una hermosa voz y tocaba bien el instrumento. ¿Sabían eso ustedes? ¿El profeta Ezequiel cantaba muy bien? ¿Lo sabían? ¿Sí o no? Digan así o así. El profeta Ezequiel cantaba muy bien y tocaba un instrumento, dice la Biblia, muy bien. Luego tenemos al músico más conocido de la historia bíblica, David. Músico y guerrero. Estableció el lugar de la música en la adoración del Señor. Amén. Entonces aquí estamos pasando por estos nombres de cómo la música fue influyendo en sus vidas
a pesar de que eran profetas, pero también la música empezó a ser como de bendición para sus vidas, y que ellos utilizaban la música como una herramienta para poder alabar a Dios, adorar a Dios y predicar su palabra. Amén. Dice que en el templo la música funcionaba como un sacrificio de alabanza, una ofrenda de cantos que acompañaba a la ofrenda de sacrificio. Bajo la supervisión judía, la música se empezó a regular y estandarizar, ¿sí? Dice que después del exilio, la mayoría de los judíos vivieron en la dispersión, que eran las áreas que estaban fuera de Palestina, ¿sí? Que estaban fuera de Jerusalén, y no podían participar en el templo, ¿sí? Luego que ellos fueron expandiéndose y se exiliaron, ellos obviamente no podían estar participando en el templo de los cultos. Por eso dice que en la sinagoga surgió como un lugar para orar y estudiar las Escrituras. Dice que los salmos se continuaron cantando en las sinagogas, a pesar de que oraban y estudiaban, ¿sí? Quizás los judíos que estaban lejos de la ciudad madre, que estaban en otros países, hacían sinagogas, y ellos seguían orando y estudiando la palabra, pero los salmos se seguían cantando de igual manera. Así como otras porciones de la Escritura y oraciones, según un sistema de desarrollo de modos. Dicha música judía influenció la adoración de la iglesia primitiva. Amén. La iglesia primitiva se vio influenciada por la manera que los judíos empezaban a entrar en adoración cantando salmos en las sinagogas. Amén. La música de adoración israelita era tanto vocal como instrumental, ¿sí? Estamos hablando ahora de la adoración de la música en Israel. O sea, había cantos y había instrumentos musicales. La orquesta del santuario contribuía a la celebración del pacto de Dios con el Señor. Sus instrumentos formaban parte de la misma clase general que todos conocemos, como ejemplo, instrumentos de percusión, de viento y cuerdas. Se usaron cuernos, trompetas, címbalos, arpas y liras. Cuando se trajo el arca del monte Sión, y su uso continuo se refleja en su mención en los salmos. Se siguen cantando salmos. Amén. No se interpretaban solo en los santuarios, sino que todos los instrumentos sonaban simultáneamente para llamar a la congregación a adorar. Dice que antes de comenzar el culto, o como quien diría, en la sinagoga, dice que empezaban a sonar los instrumentos. Y eso hacía que todo el pueblo se diera cuenta que ya estaba por comenzar, ¿sí? Como hoy en día o hace tiempo, la Iglesia Católica hacía sonar la campana, ¿se acuerdan? O las películas, o no sé quiénes capaz viven en lugares donde las catedrales tocan la campana para avisar que ya la misa está por comenzar. Bueno, esto salió en realidad, ¿sí? de la principal adoración de Israel. Ellos hacían sonar instrumentos y todo el pueblo sabía y se enteraba que estaba por comenzar, ¿sí? Su adoración, su culto a Dios. Amén. Por eso estamos viendo puntos específicos de la adoración en diferentes facetas hasta llegar al día de hoy. Y ahora estamos en la adoración del pueblo de Israel. Sigue diciendo, ¿cómo sonaba la música de adoración que hacían los israelitas? Si bien hoy en día no podemos saber con certeza cómo sonaba, qué melodías o qué canciones se cantaban. Estaría hermoso saber qué canciones o el tono y poder adorar a Dios con las primeras canciones, ¿no? Sería algo hermoso. Dice, investigaciones recientes han confirmado la similitud entre la música hebrea y las formas antiguas de los cantos cristianos. La música bíblica incorpora varios rasgos característicos y eso vamos a estar viendo. Vamos a ver los rasgos, ¿sí?, de la música
de Israel. Dice que tenía sonidos monofóbicos, ¿sí? Era el uso de una línea melódica sin armonía, aunque los arreglos y el acompañamiento instrumental podía crear una forma primitiva de armonía. Rasgo número 2, modalidad. Se refiere al uso de varias secuencias de notas musicales dentro de cierta escala. Cada una de ellas tenía su propia función, ¿sí? Como que se repetía siempre la misma nota. Amén. Y cada una de ellas tenía su propia función. Ustedes sabían que las notas, por ejemplo, aquellos que son músicos, y lo que no son, está bueno que aprendan. Las notas menores de las alabanzas, o de la música en general, la música en notas menores reflejan cierta melancolía, tal vez. Por ejemplo, me has librado de la muerte, me has dado nueva vida. Las notas menores, como que aquí habla en la armonía menor de la nota escala menor, refleja una melancolía, algo como que estamos recordando algo tal vez triste, tal vez. En la música en general, ¿sí? Y las notas mayores dan alegría. Es otra la sensación que se siente. Somos el pueblo de Dios. Las notas mayores reflejan alegría, armonía, exaltación, celebración. Entonces, de este punto, la modalidad está hablando acerca de eso, ¿sí? De que dependiendo de las notas se usaban para diferentes secuencias o lo que se quería decir con esa canción. Luego había arreglos, ¿sí? Arreglos como el día de hoy, punteos o introducciones. Dice que el uso de las elevaciones ajustadas a la destreza del intérprete. Había ritmo, la música semita no usaba el tiempo regular de la música occidental moderna, sino un patrón más complejo de estructura de su tiempo. Eso sí que no sabemos en qué ritmo tocaban, si tocaban rápido, lento o en otro tiempo diferente, pero según el estudio dice que tocaban en un ritmo distinto al que hacemos nosotros. Escala, la música semita sigue una melodía generalmente diatónica, ¿sí? Y a veces usa intervalos, ¿sí? Son escalas de mayores y menores, ¿sí? Muy parecido a lo que hoy en la actualidad se presenta, ¿sí? Seguimos, avanzamos. Luego había improvisación. Dice, la práctica de componer música mientras se interpreta usa la destreza adquirida a través de un largo periodo de entrenamiento. ¿Qué es improvisación? Improvisación es cuando estamos con una nota, estamos, por ejemplo, en un momento de adoración y surge una canción del corazón y que tal vez no la sepamos, pero empezamos a cantar a Dios. Y escuchamos a la nota y dice, Señor, yo te amo, a ti. Y escuchamos ahí como estamos improvisando con solo escuchar una nota y cada uno improvisa algo. Y quiero pararme y darte un detalle importante acerca de esto. La Biblia habla de hacer cantos espontáneos, ¿sí? Los cantos espontáneos son esos cantos que surgen del corazón. Y por ejemplo, estás alabando a Dios y capaz el ministerio de alabanza está ministrando con música y están en un momento de oración. Y en ese momento, no sé si a muchos les pasa, dice que ahí donde surge el canto espontáneo, que es un cántico nuevo. ¿Cántico nuevo qué sería? Es un canto que nunca se cantó, por eso es cántico nuevo. Por eso qué bueno que podamos implementar, ¿sí? Todo este punto, que puedas implementar este cántico nuevo en tu adoración a Dios. Aún en tu momento de oración en tu hogar, en tu casa,
o también en momentos de adoración en el culto, ¿sí? Que puedas implementar este llamado canto espontáneo, ¿sí? En donde uno le abre el corazón y capaz que no sepas cantar, o tal vez sí sabes cantar, pero que sea algo que salga de tu corazón. Como un ejemplo, lo que estoy intentando hacer ahora dice: te amo, Señor, te amo, te doy gracias por tu amor. Y repetís: te amo, Señor. Algo que sale de tu corazón en ese momento. Que escuchás la alabanza, escuchás la nota musical y estás haciendo un canto espontáneo a Dios. Estás haciendo un nuevo cántico a Dios. Qué bueno que podamos implementar eso. ¿Y saben qué? Como yo lo relacioné de una forma muy simple. Es como cuando el esposo o a la esposa le hace una carta de amor. Y viene esa noche y le lee esa carta de amor. Y al día siguiente le lee la misma carta de amor. Y al día siguiente le dice la misma carta de amor. Y yo creo que por más que sea lindo el primer día de que la esposa recibió una carta de su amado, pero ya después de un año, siempre con la misma carta, con las mismas palabras, como que ella espera algo nuevo. Y yo lo sentí de esa forma. A veces cantamos a Dios canciones, bueno, que ya las sabemos de memoria y las repetimos, pero qué bueno que le puedas adorar a Dios y cantar con una canción que sea tuya, que salga de tu corazón, lo que estás sintiendo en ese momento, pero en perfecta adoración y en alabanza. Por eso es un cántico nuevo, un cántico espiritual, un cántico espontáneo. Por eso yo te invito a que si te animás, que lo puedas integrar a tu adoración. En los cultos, en tu hogar, en donde sea. Dios quiere escuchar algo nuevo de tu voz, de tu boca. Y aunque no sepas cantar, no importa. ¿Sí? No importa que no sepas cantar ni entonar. Pero ese cántico, Dios lo va a recibir como una ofrenda hermosa. Amén. Lejos este dato, ítem para ustedes. Y el último punto de la modalidad de la música israelita se llama antifonía, ¿sí? Que es la música antifonal. Dice que es un grupo de intérpretes que le responde a otro. Uno pregunta y el otro responde. Parecieran como que hubieran dos coros y que uno en esa alabanza hace una pregunta y el otro coro le responde. O tal vez el coro hace una pregunta y el pueblo que está escuchando o alabando responde. Entonces ese es otro punto de la característica de cómo ellos adoraban y alababan a Dios en la forma ya hace miles y miles de años atrás. Y qué bueno que poder entender esto, ¿no? Porque esto nadie nos enseñó. Y poder entender hasta cómo fue pasando todo el tiempo, los años, el método, hasta el día de cómo hoy lo hacemos nosotros en nuestra iglesia en la actualidad. Amén. Es muy interesante. A mí me apasiona saber, tal vez porque me encanta también la música y estoy más lleno de estas cosas, pero está bueno entender el por qué estamos haciendo, por qué cantamos en nuestros cultos, por qué adoramos, por qué usamos la música. ¿Sí? Lo hacemos porque ya desde el principio siempre se usó. Amén. Entonces está bueno entenderlo y saber entender esto y aprenderlo, porque va a ser de beneficio para nuestras vidas. Sigamos. Punto número 5. Hablamos de la música. Hasta ahí, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Perdón si voy rápido, porque hay mucha información y no quiero quedarnos atrás. Hasta acá una pregunta, hermanos, acerca de la música israelita. ¿Se entendió bien? ¿Hay algo que no entienden? Por favor, hermano, ustedes Hermana, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Sí? ¿Quién habla? Alejandra, ahí te veo. Dios te bendiga, Alejandra. Perfecto, sí te escucho. Dios le bendiga. Quisiera hacer una consulta de acuerdo a lo que leí en la bibliografía. Sí. Bueno, muchas veces supongo que tanto usted como quizás también los compañeros se preguntarán, al finalizar muchos salmos, vio que termina con la palabra Selah. Sí. Que está en la bibliografía. Y bueno, estaba leyendo que decía que se podría interpretar
un interludio instrumental, ¿sí? Siempre en la música hablando Ese sí. de los israelitas, ¿sí? Bueno, Amén. investigué un poco, también hay algunos autores que creen que ese Selah terminaría en una reflexión, pero la bibliografía puntualmente dice que se trata de un interludio instrumental que era generado por cantores entre 30 y 50 años y los preparaban con 5 años de anticipación, o sea, en los 25 años. Bueno, Amén. lo que no encontré sería qué sinfonía sería esa aplicada en ese interludio instrumental. No sé si usted sabe eso. La sinfonía, la verdad que no sabría decirlo. Porque sí, lo que sí, en los salmos también hay mucha información para el músico. ¿Sí? Es increíble como en los salmos, que son canciones que están escritas, hay muchas, y creo que más adelante lo vamos a ver, hay muchos datos que le dan, por ejemplo, al músico principal. Pareciera como que le está dando la virtud para que haga algo específicamente, ¿sí? O en algún tono tal vez, ¿sí? Como ellos usaban otro tipo de armonía o sinfonía, tal vez a nuestra actualidad no sabríamos decirlo, pero estaría genial y estaría hermoso saber cómo lo interpretaban a esos salmos. Sería hermoso saber cómo se cantaban realmente, originalmente esos salmos, o qué música o qué tonos usarían. Pero está muy bueno investigar lo que me preguntás, Alejandra, para poder entender un poco más acerca de la riqueza que se le da a la música en la Biblia, porque por algo está. Por algo Claro, Dios por permitió eso, que se... digo, por eso le consultaba, porque hay autores que concluyen directamente, todos israelitas, que por ejemplo hay algunos que dicen se trata de una reflexión, como parte también de la adoración, ¿sí? Que sería involucrar Amén. los sentidos a la palabra que se dio para interpretar la palabra. Pero en este caso, cuando dice puntualmente interludio instrumental, lo busqué, pero no encontré, por eso le consultaba si sabía el sonido, la sinfonía que se empleaba. Claro, como decía recién en el punto anterior, decía que no se conoce con exactitud la forma en que ellos ejecutaban, porque ellos dicen que usaban otro tipo de ritmo, que no es el ritmo que nosotros usamos tal vez para las canciones lentas o rápidas, sino que ellos usaban un tipo de ritmo diferente. Entonces, dice que como que no se sabe muy bien cómo en sí era el tipo de música que ellos utilizaban. Pero está muy bueno para poder investigar. Yo creo que a un rabino que esté metido más en el tema ortodoxo, yo creo que ellos deben tener una información más específica, ¿no? Estaría bueno para poder averiguarlo. Y está bueno también, lo que dijiste de Selah, eso se ve muy seguido en los salmos, ¿sí? Y la importancia que se le da a la música, porque es como que se le está diciendo, bueno, ahora es tiempo del interludio musical, ahora es tiempo del solo musical. Hoy en día hacemos un solo musical y es la guitarra que hace un solo, o el saxo que hace un solo, pero vemos que todo esto ya viene de nuestros antepasados, ¿sí? De Israel, que ellos adoraban de esa forma. Amén. Así que ahora vamos a pasar al punto número 5, que es de la música de la adoración en el Nuevo Testamento. Tengo una pregunta, por favor. ¿Sí? Camilo. Te escucho bajito. Camilo, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Mauri. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho mejor. Sí, sí. Bueno, mi pregunta es, si hicieron música en los salmos, ¿por qué no se cantan los salmos? ¿No? Sí. A diferencia, los salmos lo que tienen la diferencia de nuestras canciones, por ejemplo, que no son al escribirse, por ejemplo, nosotros cuando hay la canción escrita, tiene una cierta forma que conjuga por ejemplo, las sílabas o las vocales para que sean armónicas, ¿sí? Y para que nosotros podamos cantar un salmo, por ejemplo, es complicado. ¿Por qué? Porque la simetría que así se le dice, que es el número de palabras que tienen que ser iguales para poder cantarla, nosotros no sabemos cómo cantarla porque ellos la cantaban, tenían otra forma diferente de entonar la canción. Por eso es un poco difícil, aunque hay algunos salmos que fueron traspasados a nuestra música moderna,
y cambiando palabras se pudo cantar. Pero es difícil cantarlas tal cual están escritas. ¿Por qué? Porque la simetría de las vocales no conjuegan, no coordinan para que sea algo armónico, ¿sí? Y aparte son largas, vieron que son salmos son largos, ¿sí? Salmo 119. Vamos a estar como 2 horas cantando ese salmo. Por eso, pero es que ellos usaban otro tipo de escritura al componer, de composición. Es por eso, ¿amén? ¿Alguna otra pregunta, duda? Amén. Yo una acotación, lo que decía el hermano, que hay salmos que no se cantan por ahí textualmente, como vos decís, porque no da el ritmo, porque son muy largos, pero hay pedacitos o la alabanza Claro, no hace sí. referencia a un salmo específico. Por ejemplo, el Salmo 121, que es alzaré mis ojos a los montes, yo conozco la letra, o sea, es el salmo, literalmente. El salmo, sí. Pero es difícil de cantar, Sí. como vos decís, es como que se hace largo. Claro, es muy largo y en la actualidad vieron que son las canciones más cortas. El salmo que en la actualidad que cantamos, por ejemplo, es El Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor. Pero después cuando viene a mesa delante de mí, presencia de mis conquistadores, mi copa está rebosando, y ya son muchas palabras que no se pueden, al componer, no tiene una simetría para que pueda armonizar con la música, con el tono. Por eso se cree que ellos tenían otra forma de componer, ¿sí? Pero bueno, lo bueno que algunos pueden usar, como decía la hermana Romina, algunas frases, ¿sí? Y poderla adaptarla a nuestro canto del día de hoy, en la actualidad, ¿amén? Que es hermoso también eso. ¿Y cuántos de ustedes tal vez aprendieron algún versículo bíblico escuchando una alabanza? ¿Les pasó? Profe, ¿Les pasó que es como que se aprendieron un versículo, pero no por leer la Biblia, sino por escucharla? ¿Les pasó a alguno de ustedes? Yo recuerdo, profe, cuando estaba en la iglesia católica, escuchaba esa canción que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Y bueno, yo no conocía el Salmo. Después cuando conocí el Salmo, hablaba de este. Y era el Salmo 34. Amén. Entonces, Y más adelante vamos a ver que hay un tipo de modalidad que la idea era que por medio de las canciones ellos pudieran aprender la palabra, porque en el tiempo ese eran muchos analfabetos, no sabían leer ni escribir, y la única forma de poder memorizar o aprender la palabra era por medio de canciones. Más adelante ahora lo vamos a ver, pero está muy bueno lo que decía nuestro hermano Nicolás. Y yo también, cuando comencé la iglesia, tal vez me aprendía más versículos, tal vez cuando de chico, por cantar canciones o repetir canciones, y que después en la Biblia dice, este era el versículo. ¿Sí? Y pasa, ¿sí? Es hermoso, y eso lo que tiene el poder la música de transmitir, ¿sí? Y de poder enseñar. Amén. Por eso vamos a hablar ahora acerca de la música de adoración en el Nuevo Testamento. Nuestro hermano Manuel me dijo que -10 tenemos el recreo, ¿sí? Así que -10, le dejo que descansen un poco y vamos a un rato al receso, ¿sí? Hasta -10 seguimos. La música de adoración en el Nuevo Testamento, vamos a hablar. Dice que la adoración del emergente movimiento cristiano no produjo nuevas formas de música, sino que tenía las mismas características descritas anteriormente, muchas de las cuales todavía encontramos en la música de las liturgias históricas. ¿Saben lo que es liturgia? ¿Alguno sabe lo que es liturgia? ¿A qué se refiere la palabra liturgia? Porque está bueno entender y que me paren si hay una palabra que no entienden. Es importante poder entender, porque si hay una palabra que uno no entiende, no va a entender la oración, ni el contexto, ni la idea general que se está enseñando. Por eso cuando ustedes me digan, o cuando yo estoy hablando y hay palabras que no entienden, por favor, ustedes me explican, me paran y me digan, profe, ¿qué es liturgia? ¿Puede ser que sea como una celebración religiosa, por ejemplo? Está cerca. Otro hermano que quiera animarse, ¿cómo? ¿Alejandra? Sí, ¿lo ¿Sos puedo vos? dar al concepto? Sí, por favor.
Ah, lo buscaste, lo Conjunto googleaste. de prácticas. Sí, soy de mucho investigar. Bien, me gusta La eso. rectora tiene la culpa. ¿Qué es la liturgia, El hermana conjunto de Alejandra? prácticas sí, es el conjunto de prácticas establecidas que regulan, en este caso, el culto. Exactamente, perfecto. ¿Se entendió? Otra vez más, ¿lo podés leer? Sí, conjunto de prácticas establecidas que regulan el culto. Exactamente, perfecto. Entonces la liturgia del culto, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra liturgia es, comenzamos, hacemos una oración, leemos un salmo, cantamos alabanzas, hacemos la ofrenda, luego de la ofrenda suele venir una canción lenta, luego de esa canción viene la palabra de Dios, el pastor predica y luego de esa predicación está el llamamiento y pasamos todos adelante a recibir de Dios y bueno, y renovarnos, y luego una vez que terminó esa parte viene el hermano y nos despide con la paz del Señor y Dios lo bendiga y se terminó. Algo así sería la liturgia, ¿sí? Es el orden de lo que hacemos en nuestros cultos, ¿sí? Muchas veces cuando hablaba en otro curso y hablaba de liturgia pensaban que era una mala palabra. No, liturgia es algo capaz de que viene del catolicismo o algo muy sagrado, muy santo, ¿no? Y la liturgia es la forma que nosotros hacemos nuestro culto. Amén. Por eso tenemos que entender esto, ¿sí? Entonces, la adoración del emergente movimiento cristiano no produjo nuevas formas de música, sino que tenían las mismas características que hablamos anteriormente, muchas de las cuales encontramos en la música de las liturgias históricas, de cómo ellos lo hacían, sus cultos, sus reuniones, ¿sí? Claramente la vida de adoración de la iglesia primitiva incluía salmos y otras formas de canto, ¿sí? Los salmos estaban siempre, sí o sí. Y además añadían otro tipo de cantos que no se sabe en profundidad exactamente lo que eran, pero nos da a entender que había otro tipo más de canto, aparte de los salmos, que cada uno de nosotros podemos entender. Y eso es hermoso entenderse, que en nuestra Biblia están los cantos, en los salmos, que ellos cantaban hace miles de años atrás. Es hermoso saber que hermanos cantaban esos salmos, aunque no sabemos, como decíamos recién, la forma o el tono o el ritmo, pero vemos la letra que ellos cantaban a Dios de esa forma. Entonces es algo histórico muy rico para nosotros. Amén. Seguimos con la próxima placa. El Nuevo Testamento menciona la música de adoración en varios pasajes. Y acá vemos cómo la música, la adoración, es tan importante que tiene y es nombrada muchas veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a leerlo. Los evangelios registran que Jesús y sus discípulos cantaron un himno en la última cena. A mí me encantaría saber cuál era ese himno. ¿A ustedes? ¿Cuál fue esa alabanza que cantaron en la última cena? ¿Sí? Dice la historia o la teología, probablemente cantaban la canción Gran Hallel, ¿sí? Dice, de la tradición de las Pascuas. Y Mateo hace referencia a la utilización de la música en el funeral de la hija de Jairo. Ahí se volvía a cantar. Entonces vemos cómo la música está presente en todo momento en el Nuevo Testamento. Lucas registra que Pablo y Silas cantaban himnos en la prisión en Filipo cuando de repente empezó un terremoto. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada? ¿Sí? Otra vez la adoración y la música presente en el Nuevo Testamento. Pablo exhorta a los cristianos de Efeso y Colosa a dar gracias a Dios con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo los está exhortando a que alaben a Dios, que canten con todo el corazón. Y le dice, ¿y ustedes cuando se juntan, qué hay? ¿Qué hay en ustedes? ¿Cantan himnos, cantan canciones, oran, leen la Biblia? ¿Sí? Como que todo el tiempo lo está exhortando, y exhortando es enseñando a que ellos
tengan una vida de adoración, que canten, porque en la alabanza hay bendición. Amén. Entonces acá vemos algunos puntos específicos que nos habla de la adoración en el Nuevo Testamento. Pero dice que su clímax, la alabanza de la adoración en el Nuevo Testamento, la parte más fuerte, ¿sí?, fue, dice, la expresión musical de la adoración cristiana alcanza su clima en el Nuevo Testamento en los signos del Apocalipsis de Juan. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes sabían que hay más de un Apocalipsis o solamente el de Juan? Me vino esa pregunta, no sé por qué. Porque acá dice que el clima de la música de la adoración cristiana alcanzó su máximo expresión en el Nuevo Testamento por los signos del Apocalipsis de Juan. ¿Ustedes sabían que hay otros tipos de Apocalipsis? ¿O es solamente el de Juan? ¿Se la dejamos para pensar? Exacto, eso es lo que estaba por decir. Para el lunes que viene me van a investigar qué tipo de Apocalipsis había. Si solamente el de Juan o había otro tipo de Apocalipsis, ¿sí?, escrito por otro, tal vez, apóstol. ¿Se animan para el lunes como tarea del hogar? ¿Sí? Y ya de paso vamos aprendiendo todo un poco más. ¿Amén? Entonces para el lunes que viene investiguen si hubo otro tipo de Apocalipsis que el de Juan. Seguimos ya con la última parte de esta clase número 2, amén. Y hablamos acerca, bueno, le dejamos para la tarea del hogar, que quieran investigar, qué tipo de Apocalipsis hubo, ¿sí? Si fue solamente de Juan o si había otros más, ¿sí? Porque justo hablamos de eso. Dice que sigue diciendo, en la visión de Juan, alabanzas ante el trono de Dios acompañaban el desenvolvimiento dramático de los eventos de la tierra, o sea, de lo que iba a pasar en la tierra, estaban ligados a himnos. Estos signos glorificaban al Creador, celebraban el triunfo de Dios sobre los enemigos de su pueblo y proclamaban su justicia. Son himnos, ¿sí?, alabanzas que estaban escritas, ¿sí?, en este Apocalipsis que Juan escribe como una revelación. Por eso vemos cómo también la adoración y la alabanza sigue estando presente hasta en el último libro de la Biblia. Amén. Ahora vamos a ver el punto número 6. Dice, la alabanza en los años posteriores. Durante los años formativos de la iglesia cristiana, la música siguió siendo de gran importancia para la comunicación de las enseñanzas. Volvemos una vez más a repetir esa parte importante. Pregunta de examen. Durante los años de la formación cristiana, ¿sí?, la música siguió siendo de gran importancia para la comunicación de la enseñanza. Dice que Lignio, el joven, le escribe al emperador Trajano que los cristianos se juntaban antes del amanecer. Escuchen esto, hermanos. ¿Sí? Le decía al emperador, este tal Lignio, que era un joven, y le cuenta que los cristianos se juntaban antes del amanecer y cantaban himnos antifonales, reconociendo a Cristo como Dios. Acá tenemos una base de la unicidad, ¿sí? Reconociendo a Cristo como Dios en sus cantos, en sus alabanzas. Amén. Desde ya esta práctica es entendible ante una gran mayoría de la población analfabeta, que su principal medio de conocimiento era oyendo. A esto sumamos la única posibilidad de oír las escrituras en las lecturas congregacionales, ya sean en las sinagogas o en las reuniones cristianas. Sin olvidar que una canción es más fácil de memorizar que la práctica de lectura era entonada en un recitado causi-cantado. ¿Sí? Entonces acá vemos lo que estuvimos hablando hace un momento, que a veces es más fácil retener una melodía cantada que leerlo y memorizarlo de memoria, ¿no? Entonces dice que las alabanzas en los años posteriores se dio como una forma de enseñanza
¿Y por qué? Porque muchas personas eran analfabetas, no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, no podían conocer de la palabra de Dios. Entonces, estos cristianos que eran muy sabios, entonces dijeron, bueno, ya que ellos no saben leer y escribir, pero sí saben memorizar y las canciones las pueden memorizar. Entonces ellos cantaban canciones con versículos bíblicos. Entonces ellos memorizaban la canción y sin darse cuenta, o ya dándose cuenta, memorizaban las escrituras bíblicas. Era una forma de enseñar. Por eso a esto se refiere la práctica que vimos ahí, para no equivocarme, antifonales, ¿sí? La práctica antifonal era esa práctica que ellos repetían la misma frase o oración que el que estaba cantando lo hacía y ellos lo repetían. De esa forma ellos iban aprendiendo y se le quedaban más grabada, ¿sí? Por eso dice que una canción es más fácil de memorizar, ¿sí? Que tal vez un texto, no sé, de 10 oraciones. La canción es mucho más fácil de memorizar. Por eso a mí cuando era muy chico, yo, gracias a Dios, de los 10 años que estoy en el camino de Dios, y por medio de las canciones yo me memorizaba mucho más tal vez las historias bíblicas o los versículos bíblicos, porque me quedaba, porque las cantaba y me quedaba, entonces era mucho más fácil memorizarlo y que te queden. Hasta el día de hoy me acuerdo de canciones que tal vez la aprendí antes que leer la Biblia, porque iba a la escuelita dominical y esas cosas. Entonces, ¿cómo queda? Y qué importante es también usar la alabanza, la adoración en la escuela dominical con los niños y poder que ellos aprendan a alabar a Dios, porque no solamente están cantando, están aprendiendo, porque cuando nosotros le damos canciones bíblicas, y más aún cuando tienen a un contexto o una historia bíblica, ellos se acuerdan más de la historia por la canción que aprendieron que por otra cosa, y eso ellos se la quedan en la mente y en el corazón. Por eso es sumamente importante que en la escuela dominical se pueda también experimentar y dar al 100% y explotar la alabanza y la adoración como una forma de enseñanza para esos niños o niñas que están aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí una pregunta, hermanos, hermana. ¿Vamos bien? ¿Perfecto? Amén, amén, gloria a Dios. Vamos aquí. Vamos con la segunda. No me pasa el PowerPoint. No sé qué pasó que no me pasa el PowerPoint. Ahí estamos. Vamos ahora a hablar acerca de la adoración, de la alabanza en tiempos de la Reforma. ¿Sí? Cuando hablamos de la Reforma era lo que se renovó en lo que es el cristianismo. Dice que la adoración en los tiempos de la Reforma, en el siglo IV, predominaba el canto antifonal, que dijimos 2 coros. Uno hablaba, el otro respondía. O tal vez lo repetían para que lo que se diga se aprenda más rápido. Amén. Dice, predominaba el canto antifonal de los salmos, luego la composición ítnica y las melismas, que es la técnica de cambiar la altura de una sílaba musical mientras es cantada, en el que se cantaban varias notas sobre una misma sílaba. Sí, por eso decimos, esta forma era más compleja de la que hoy se suele cantar en la actualidad, ¿sí? En la música bizantina se dieron elementos melismáticos e influyó asimismo en el ritmo romano, que pasó a denominarse, gracias a Gregorio I, canto gregoriano. De ahí viene este nombre, canto gregoriano. Esto lleva a ir achicando el repertorio y los congregantes pasaron a ser simples espectadores, siendo solo el clero que tenía la posibilidad de componer.
Lo que pasó aquí era que solamente al pasar al canto gregoriano ya no había esa repetición y ya el pueblo ya no era partícipe, ¿sí? Como dijimos bien, que somos todos actores principales en el momento de adorar a Dios. No solamente el que está cantando, el que está ministrando, sino que toda la iglesia tiene que cantar, tiene que levantar las manos, tiene que aplaudir, tiene que adorar a Dios. Y en este punto, ¿sí?, del canto gregoriano se empezó a perder eso. Y solamente el clero estaba escuchando lo que se cantaba y no tenía la capacidad de poder cantar. Solamente escuchaban y nada más. Por eso luego entró, y es sumamente importante, y vamos a hablar de esto, es el canto congregacional. ¿Sí? El canto congregacional es lo que siempre estamos hablando hace un momento, que cuando cantamos a Dios lo tenemos que hacer entre todos, ¿sí? Entre todos. Por eso cuando cantamos a Dios tienen que ser cantos congregacionales. A ver si alguien se anima para dar lugar y preguntas y respuestas. Alguien que se anime a decirme una alabanza que sea un cántico congregacional. Tal vez más para los músicos, pero también puede un hermano, si se anima. ¿Cuál sería un cántico congregacional? Un ejemplo de una canción, una alabanza. ¿Alguien se anima? Que para usted no importa si se confunden o le erran, no importa. La idea es que ustedes puedan participar. ¿Qué es para usted, o cuál sería para ustedes un cántico congregacional? Hoy te vengo a rendir. ¿Cómo sería esa alabanza? Bueno, yo no la sé mucho la letra, hermano, pero bueno. ¿Pero cómo era más o menos para ubicarme? Lo he aprendido en la iglesia cuando empecé mi principio en el camino del Señor. Hoy vengo a rendirme ante ti, ¿no? Era rendir mis pecados y, bueno, limpiarme de mis culpas, ¿no? Es lo que más o menos entendí en ese momento. Amén. ¿Otro hermano o hermana que quiera dar una idea? Amén, amén. Amén. Hermano. Amén, hermano, amén, amén. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo es tu nombre? Padre Cristo, hermanos. Yo tengo uno que siempre... Reinaldo. Reinaldo, Dios te bendiga mucho. Reinaldo. Sí, te escucho. Hay una alabanza que dice: vamos a alabar a Jehová con peros y arpas, donde me encanta, me gusta esa alabanza. Amén. Entendí. Perfecto. Esa es una alabanza congregacional. ¿Y por qué es congregacional esa alabanza? ¿Me puedes explicar, hermano? ¿Por qué? Porque ¿de qué habla? ¿Qué dice la canción? Porque por la letra que nos dice que vayamos todos a alabar al Creador, al que nos ha dado la vida, al que nos ha dado la salvación, y cómo no alabarle y adorarle todos los días, más en la congregación, todos juntos, unánimes, como una familia en Cristo Jesús. Amén, hermano, perfecto. Es así. Esos tipos de alabanzas congregacionales es el que tiene que estar sí o sí en nuestros cultos. Sí, otra que se me ocurre ahora es hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir. Es una canción congregacional porque nos está invitando a toda la congregación y se están hablando, ¿sí? Y se están diciendo, vamos, hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios, ¿sí? Entonces, esos tipos de canciones hacen que toda la iglesia se una. Por eso es muy importante la elección de canciones, de alabanzas que se hace en un culto de alabanza y adoración. Tienen que estar sí o sí estas canciones congregacionales que integren al pueblo, que adoren a Dios. Amén. Por eso es tan importante entender esto. Entonces, acerca del canto congregacional, dice así: entre los reformadores que ayudaron a transformar y establecer el canto congregacional, Martín Lutero es un conocido, amén, es sin duda el más notable. A Lutero en algunas ocasiones se le ha dado el título de ser el padre del canto congregacional.
Seguramente este título es algo exagerado, sin embargo, el experto es enigno. Fue Eric Rowley. Expresa que fue Lutero, quien propagó con éxito la idea de que el canto comunitario debería ser parte integral de la adoración pública. Amén. ¿Quién habla? Hola. ¿Alguien habló? ¿Hermano? El hermano Edgar. No sé si Edgardo, Edgar. Ahí está. ¿Me escuchás? No, se había congelado la imagen. No sé si era mi señal o... Ah, perfecto, Ahí perfecto. se ve. ¿Querés comentar algo? Sí, se había congelado la imagen. Amén, amén. Buenísimo. No, porque no estaba leyendo la explicación. Amén. Entonces, bueno, estamos hablando del canto congregacional, ¿sí? En donde Lutero habla de que fue el que propagó con éxito la idea de que el canto sea comunitario y que debería ser integral en la adoración pública. El éxito de Lutero, sin duda, se debió a la combinación de su destreza musical, su pasión por restaurar la verdadera adoración en el pueblo y su creencia que, después de la palabra de Dios, la música se merece toda alabanza. ¿Vieron eso? Después de la palabra de Dios, la música se merece toda alabanza. Lutero vio la música como un don de Dios, cuyo propósito era grabar en nuestros corazones las verdades teológicas. En un momento de mucha pasión, dijo que aquel que no aprecia la música como una maravillosa creación de Dios debe ser un patán que no merece ser llamado ser humano. Tremendo. ¿Escucharon lo que dijo? Dice, en un momento de mucha pasión, dijo, aquel que no aprecia la música como una maravillosa creación de Dios debe ser un patán que no merece ser llamado ser humano. Tremendo. ¿Vieron la importancia que se le daba a la alabanza, a la adoración? ¿Sí? Dice, puede que esta no sea la manera más persuadida para ganar a otros, pero la pasión de Lutero por el canto congregacional está poderosamente expresada en los 37 himnos que compuso en su lengua materna, el alemán. Utilizó melodías populares para la época. Esto influyó mucho, ya que en el momento de su muerte en 1564 se imprimían 60 himnarios en alemán. 6 años más tarde, alrededor de 25.000 himnos ya estaban escritos en alemán. ¿No es esto una explosión de adoración? El canto congregacional en el siglo XVIII se inspiró básicamente en 3 fuentes. La salmodía métrica, que comenzó a mediados del siglo XVI, los signos de Isaac Watt, escritos en los siglos XVIII, y los signos de Charles Wesley, que datan de mediados y fines del siglo XVIII. Acá vemos cómo los signos fueron empezando a tomar más primordialidad en cada uno de las reuniones, ¿sí? Los signos empezaban a ser más populares, ¿sí? Y hasta el día de hoy, ¿sí? En algunas iglesias se siguen cantando himnos, ¿sí? Aunque muchas iglesias ya lo han como sacado, pero qué bueno que poder seguir manteniendo nuestras raíces, esos signos que fueron creados y compuestos con la unción de Dios, amén, y tiene tremendas letras. Por eso el canto congregacional es importante y en los signos se pueden ver también casi todos los signos son cantos congregacionales, ¿sí? En donde uno se anima a otro a que le alabemos a Dios, o que dice que todos juntos alabemos a Dios. Esos signos son los que realmente hacen bien al cuerpo de la iglesia, que estamos todos juntos congregados en su nombre para alabar a Dios. Por eso no puede faltar en nuestros cultos de alabanza y adoración cantos congregacionales, ¿sí? Es sumamente importante que entendamos esto. Y qué bueno que sería que cada ministerio de alabanza pueda entender y comprender y poder estudiar este punto, porque va a ser de mucha bendición. Amén. Y sigo en el último punto ahora. Vamos a la adoración en el siglo XX, ya en nuestra actualidad casi, ¿sí? Dice que este siglo comenzó justo con la explosión del famoso
avivamiento pentecostal de la calle Azusa. ¿Alguien, hermano o hermana, sabe de lo que le estamos hablando? Ese avivamiento pentecostal que pasó en la calle Azusa. ¿Alguien tiene noción? ¿Alguien quiere dar un pequeño resumen de lo que pasó? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Padre Cristo, hermano. Hermano Edgar. Hermano Martín. Martín. Dios te bendiga mucho. No me acuerdo bien el contexto de la calle Azusa, que habían muchos hermanos que adoraban en espíritu. Ellos vivían en avivamiento prácticamente todo el tiempo, donde pasaban gente y eran tocadas por el poder de Dios, donde se manifestaba la gloria de Dios en esa calle Azusa, y era algo único que vivían. Y no me acuerdo cómo es el contexto, hermano, porque ya en una parte lo había leído personalmente y lo había investigado, pero hoy no recuerdo bien, pero se vivía algo muy impresionante, ¿no? Donde vivían día y noche adorando a Dios. Amén. Así que el hermano Manuel me está mirando y me dice, déjalo también para la tarea del hogar. Así que esta va a ser otra tarea para el día lunes, que pueden investigar qué pasó en la calle Azusa, ¿sí? Amén, hermano. Amén. Pasó algo importante y por eso está bueno que lo investiguen, ¿sí? Porque de esa forma se le va a quedar más grabado. Yo se lo puedo decir, pero está bueno que ustedes vayan a eso. Entonces ya tenemos 2 tareas para el hogar para el día lunes. Si hubo otro tipo de apocalipsis que el de Juan, ¿y qué pasó en la calle Azusa? ¿Sí? Para no extendernos tanto. Seguimos. El siglo comenzó justo con la explosión del famoso avivamiento pentecostal de la calle Azusa. Famoso avivamiento que muchos no saben. Por eso es importante que lo sepamos. Así que hay que estudiarlo, ¿sí? Entonces, con el famoso explosión del avivamiento pentecostal en la calle Azusa, la adoración se fue a su máximo esplendor. Dice que este despertar espontáneo de los dones espirituales y del fervor se caracterizó por un canto avivado, muchas veces sin dirección directa y sin acompañamiento, ¿sí? Tal vez sin música. La influencia del despertar de la calle Azusa y del avivamiento emocional fue muy notoria y todavía es evidente hasta el día de hoy. Amén. Es un hecho que a lo largo del siglo XX, el canto congregacional estuvo profundamente influenciado por el despertar emocional. La confirmación a esto lo es la proliferación de muchas empresas dedicadas a la publicación y edición de música cristiana. Estas empresas, conducidas por empresarios cristianos, comenzaron a producir colecciones de cantos muy ligeros y cada vez más comerciales. Ejemplo de estos cantos: en el Monte Calvario, sus ojos están puestos en los gorriones, que son, bueno, acá el estudio da como fundamento estas canciones que fueron conocidas a nivel mundial. Amén. Repetidamente los editores, las organizaciones paraceclásticas y las empresas discográficas tenían un fuerte control en los signos que se tocaban en la iglesia. Por primera vez en la historia del cristianismo, las motivaciones comerciales y financieras desempeñaban un papel muy grande que el que tenían los pastores y los líderes de la iglesia al definir el canto de sus congregaciones. Con esto, lo que se logró fue disminuir el foco en el contenido teológico y poner mayor énfasis en el entretenimiento y tocar las emociones. Acá fue el punto que fue de mucho daño, que para vender algo, ¿sí?, para comercializar canciones tal vez cristianas, le fueron sacando el contenido teológico y le pusieron más énfasis al entretenimiento, a la música de la moda y solamente tocar las emociones. Muchos cantantes cristianos dan tal vez sus testimonios, que cuando iban a una discográfica a grabar su CD, su álbum de música cristiana, los mismos productores le decían que sí, que van a grabar todo, que tienen muy buena voz, que las canciones están muy buenas,
Pero muchas veces les pedían que no nombre la palabra Jesús, que la cambien por la palabra, por ejemplo, amor, ¿sí? No sé, si la canción decía Jesús es todo en mí, que digan el amor es todo en mí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿sí? Miren cómo es el diablo y Satanás, que quiere sacar la verdadera adoración, la verdadera alabanza, que tiene que ser como la forma teológica, como decimos, ¿a quién estamos alabando? Tenés que decir Jesús, porque ¿a quién estamos adorando? A Jesús. Si no nombras a Jesús, entonces podés dar a entender que le estás cantando a una mujer, a un hombre, a tu papá, a tu mamá, no sé. Tenés que nombrar el nombre de Jesús porque es la parte teológica de nuestra adoración. Adoramos a alguien que entendemos quién es. Y esto es lo que comenzó a pasar, ¿sí? en la actualidad. Total de vender más y más CDs cristianos, empezaron a sacar la teología, las palabras cristianas, Jesús, Dios o Salvador o palabras teológicas, y fueron a la música de la actualidad y solamente para tocar las emociones. Por eso es muy importante cuando alabamos a Dios, y más en nuestros cultos, poder identificar si esta canción que estamos cantando es de parte de Dios, si solamente es puro sentimentalismo que toca las emociones y nada más. Amén, porque el diablo es muy astuto y el diablo quiere sacar la adoración que realmente merece Dios. Amén. Padre Cristo, ¿me escucha? Amén, hermanos, te escucho. ¿Quién habla? Hermano Carlos. Carlos, Dios te bendiga, Carlos. El otro día estaba mirando un video de muchas discográficas de ahora, del momento. Por ejemplo, son las discográficas que se encargan de la música de ahora, del momento, que eran músicas seculares. Son los mismos que se encargan de los músicos cristianos. Entonces las canciones de ahora, que son cristianas, es como que suenan casi similares a las del mundo. Amén. Y lo toman eso, y es porque las empresas son las mismas. O sea, la misma discográfica se encarga de también esos músicos. Entonces cada vez la música ahora se parece más al mundo, a lo que se escucha ahora. Tal cual, es verdad. Es verdad. Por eso es tan sutil, es tan astuto el enemigo, que quiere en realidad sacar la verdadera adoración. ¿Cuántas veces cantamos canciones que no nombran ni a Jesús ni a Dios? Y a veces alguien puede estar cantándole tal vez a otras personas y no sea a Dios. Por eso es tan importante, dice Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Que adoremos en espíritu y en verdad y con inteligencia, sabiendo lo que estamos cantando, entendiendo esa letra que estoy diciendo. Amén. Por eso es sumamente importante la teología en la adoración. ¿A quién estamos cantando? ¿Sí? ¿A quién? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿A quién estamos cantándole? Entonces es sumamente importante entender esto. Y esto es lo que pasó en la actualidad. ¿Vieron cómo se fue diversificando toda la adoración desde la antigüedad hasta el día de hoy? Eso es lo que busca el enemigo, sacar la verdadera adoración de nuestros cultos. Pero no lo va a lograr, porque para eso estamos aquí nosotros, para aprender más y más y para ser astuto y entender que el enemigo quiere lograr eso, pero no lo va a poder porque estamos acá preparándonos. Amén. Preparándonos para dar una mejor alabanza, la alabanza que Dios se merece. Amén. Excelente, Carlos, tu acotación. Dios te bendiga mucho. Entonces dice que, bueno, con esto lo que se logró fue disminuir el foco del contenido teológico y poner mayor énfasis en el entretenimiento y tocar las emociones. Por eso hay canciones, hasta aún cristianas, que solamente entretienen y nada más. No dicen nada. No expresan nada de Dios, ni una teología de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que cantamos, con lo que oímos. Porque la verdad, hermanos, que no todo viene de parte de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser astutos, ¿sí? Y estar atentos. Amén. Y este punto número 7. ¿Sí, hermana? ¿Quién habla? Carlos, Daniela. Con respecto a lo que usted estaba... sí. Tengo una... ¿no? Porque a veces cuando uno pone canciones cristianas y se encuentra con canciones de otro, ¿cómo es que se dice? ¿Autor? Otro género.
A otro género, sí. Qué sé yo, hay cosas que suenan como rap, alabanzas que suenan como un reggaetón, como que la verdad a mí no me, es como que no concuerdo una cosa con la otra, por más que se digan ser cristianas. ¿Estoy en lo correcto o Justo sobre eso vamos a hablar, justo ahora, este capítulo último, vamos a hablar acerca de eso, de los estilos. Lo que tenemos que entender principalmente acerca de la música, y yo soy músico y me veo enfocado en esto, que no hay música cristiana y música mundana. Música hay una sola. Lo que va a cambiar es el mensaje cristiano o el mensaje secular, ¿sí? Música, no hay música cristiana y música mundana. Dios creó la música de Dios, ¿sí? Por eso Dios la permitió y la creó. Ahora, que usen la música para llevar mensajes que no sean de Dios es otra cosa. Y por eso vamos a hablar acerca de la cultura, porque cuando hablamos de estilos musicales, tenemos que entender las culturas de cada nación o país. Y a esa respuesta quiero llevarte ahora a esto. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta, yo escucho música clásica en mi casa, un ejemplo, ¿no? Música clásica. ¿Escucharon una vez música clásica? Y si yo le pregunto, ¿la música clásica es de Dios o es del diablo? ¿Ustedes qué me responden? Hermano. Camilo. Sí. Para mí ¿Te vende mucho? es música. No sé. ¿Es de Dios o del diablo la música secular? La música, perdón, la clásica. No tiene argumento. ¿Cómo? ¿No tiene qué dijiste? Argumento. No tiene argumento. Claro, no tiene es música. Para decir de qué es música. Es música. Es solamente melodía. Así es, exactamente. Amén. Perfecto. Hermana Rosa, amén. Su comentario. Yo también. Sí, también pienso que, o sea, es música. Por más que sea clásica y he escuchado, es música. Lo que pasa es que el hombre después puede definir o darle otro sentido, pero es música, no tiene, como decía el hermano, no tiene ninguna definición, un argumento, es simplemente música. Después uno la traslada a donde la quiere trasladar, ¿no? Para mí es eso. ¿Y usted, hermana Rosa, usted qué opina si yo toco folclore en la iglesia? ¿Está bien o está mal? Y yo creo que, o sea, depende para mí, ¿no? O sea, viniendo de una familia, estando en el campo, y bueno, el hermano Mauri conoce al hermano Candy, y él por eso mismo me pregunté, pero en realidad porque, es una pregunta, sí. Exactamente, él le gustó y mis hijos se criaron escuchando alabanza y como decía hoy, algo que se remontó, la alabanza de improvisación, lo hemos escuchado mucho con música que le salía del corazón. De pronto estábamos orando en el medio del campo y él sacaba una alabanza de él. Amén. Y bueno, así hemos recibido el Espíritu Santo en el campo y creo que es como decía, culturas. El primer año vimos lo que eran las culturas, ¿no es cierto? Entonces creo que es una cultura del campo, pero también la palabra que le damos a la adoración a Dios y cómo uno la siente, cómo interpreta y qué es lo que le está diciendo a Dios en esa alabanza, ¿no? Exactamente. Es lo que yo entiendo y lo que experimenté. Amén. Nosotros escuchamos folclore tal vez, que es algo de nuestro país, pero con música, con letra que habla de otra cosa, nada que ver, pero escuchamos folclore hablando de Dios y no está mal. Entonces, ¿y si cantamos Carnavalito en la iglesia? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien cantar una canción de Carnavalito en la iglesia? Otras notaciones. ¿Está bien o está mal? Sino el contenido ¿Cómo? de la letra. Yo creo que no está mal, porque las culturas bolivianas, hermano. Yo he estado en Salta, hemos ido a muchos lugares, en Jujuy, y los hermanos alaban así y desciende la presencia de Dios tremendamente. Entonces pienso que son las culturas. Seguimos diciendo que creo que no está mal, son las culturas. No los podemos cambiar. Incluso tenemos testimonio de los hermanos Toba,
Los hermanos tocan con sus tamboriles y ellos también sienten la presencia de Dios, pero es una cultura. Amén. Por eso qué importante. Mucho se habló de la cultura. Amén. Por eso es importante entender la cultura en cada lugar que se está adorando a Dios. Y sobre esto dice el punto número 7. ¿Sí? Una pequeña acotación, profe. Sí, hermana. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yolanda. Yolanda. Dios te bendiga mucho, hermana. Amén. Dios te bendiga. Solo una pequeña acotación a la música, ¿no? Amén. El Señor dice que no hay que hacer excepción. Entonces creo, como acabaste de decir tan clarito, que la música es música. Y como habemos de diferentes países, y recién pusiste, por ejemplo, el carnavalito, y como son de diferentes regiones, yo creo que en cada lugar en donde estén van a poner acuerdo a su cultura, ¿no? Y después la letra que agregue cada uno sabe lo que está haciendo. Perfecto, hermana, es así. Excelente, Yolanda. Y si vamos a África, y cantan los hermanos no sé en qué cantan. Y no está mal, y ellos cantan en su estilo en África y cantan a Dios. Y ahora, nosotros no somos quien para decirle no. Ese tipo de estilo no es de Dios. Mauri. Tenemos que respetar y entender la cultura de cada nación que se está adorando a Dios. Por ejemplo, en Centroamérica se usa mucho la salsa, ¿sí? El estilo de música salsa. Y ellos adoran a Dios con la salsa porque es algo típico de sus países. Por eso, qué bueno poder entender que en la adoración, entender que la música es de Dios, ¿sí? La música es de Dios. Luego que la música fuera hecha para transgerir o ir para otro lado que no tiene nada que ver Dios, ya es otra cosa. Que el ser humano haya agarrado a la música y le haya distorsionado para dar mensajes negativos, mensajes inmorales y tantas cosas que la música produce con esas letras, ya es otra cosa. Pero nosotros entendemos que la música de Dios, con un mensaje de Dios, que para eso fue creado. Dios creó la música. Amén. ¿Para qué? Para que le adoremos a Él y para que le bendigamos a Él. Pero el enemigo, el diablo, no quiso eso. Entonces Él hizo, no, quiero la música para mí. Y empezó a contaminar los corazones, las mentes, a meter cosas inmorales. Y eso fue lo que la música lo fue llevando para otro lado. Y fue desenfocada de la verdadera adoración para Dios. Amén. Así que, hermana Yolanda, excelente también tu reflexión. Dios te bendiga mucho. Entonces ahí dice que la iglesia no puede cumplir la comisión. ¿Alguien más quiere hablar? Hermano, yo ¿Estamos puedo bien? hacer una pequeña... Sí, hermana. Hermana Alejandra. Igual me siento como... ¿Vio como esa que va Estamos a hablar para hablar y no te sientas mal. Estamos para poder compartir y... Empiezan las piedras después de lo que digo. Pero, prepárense, ¿eh? Ya me Emanuel, preparo. eliminala del Zoom. No, resulta que estaba, bueno, con mi esposo, usted lo conoce a mi esposo. Sí, amén. Siempre hicimos esos análisis con respecto a la música, porque bueno, en lo particular a mí me gusta mucho la música clásica. Mira, qué casualidad. A mí me gusta mucho. Sí, siempre, bueno, sobre todo lo que son las sinfonías de Mozart, Beethoven. Y bueno, hasta en el propio colegio te enseñan que, por ejemplo, en el caso de Mozart y Bach, en sus últimos años, ellos compusieron sinfonías que vivían, escucho como un eco, perdón, en donde ellos vivían una depresión muy fuerte que los llevó a hacer ese tipo de sinfonías. Entonces, bueno, usted mismo también mencionaba que cuando uno quiere evocar, por ejemplo, una melancolía, utiliza notas menores. Amén. Y bueno, también es verdad que todo lo que los hermanos expresaban tienen razón. Es cierto también que de acuerdo a la cultura,
cada región se utilizan, digamos, esos acordes o ese ritmo para expresar la alabanza a Dios, que está perfecto. Pero también, como le decía, analizando lo que es la música clásica, no otra, sino esta particularmente que la analicé, todas las composiciones que fueron en sus últimos años de Mozart, por una cuestión económica, él pasó por una depresión y esas sinfonías evocaban muchísima depresión. Increíble. Entonces, quizás, como le digo, 50 y 50%, ¿no? Analizar siempre todas las cosas, tanto el contenido como también el ritmo, en mi caso particular, pero entiendo también lo que usted mencionaba y cada caso de lo que expresaron los hermanos también, que tienen razón. Amén. Espectacular. Y por ejemplo, y si yo le dijera a ustedes, entonces bueno, escuchemos música metálica, esa música que es con mucha distorsión, y que gritan, y que es obvio que por más que sea música, está más que claro que no transmite nada bueno. Entonces, por eso mismo tenemos, como decía nuestra hermana Alejandra, discernir. Amén. Tenemos que discernir el estilo y sobre todo realmente el contenido. Amén, porque eso va a influir. Y se acuerdan en la última convención, ya que estamos hablando de esto, en la última convención, y justo que nuestra hermana me hizo acordar de su esposo, empezó cantando un tango, y luego hubo carnavalito, y hubo después tipo una cumbia norteña, y tocamos, y pasaron por muchos estilos de música. ¿Y para ustedes estuvo bien o estuvo mal? Todos dicen la mano bien, ¿sí? Estuvo bueno, ¿sí? Porque comenzó la convención por diferentes estilos musicales, pero todos hablaban de Dios, todos tenían mensajes, contenido de Dios. Y por más que a uno le guste más que a otro el estilo, son alabanzas para Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que a veces las culturas están alabando a Dios en su forma y a su manera, y como en su tierra lo hacen. Amén. Por eso está bueno entender esto. Dice que la iglesia no puede cumplir la comisión de nuestro Señor a menos que ministre a la gente en donde está. Si yo estoy en Bolivia, es más que seguro que voy a tener que entonar y aprender muchas canciones de estilo carnavalito. Si estoy en Perú, voy a tener que aprender canciones tal vez del lugar. ¿Sí? Es así, porque depende la ciudad en donde estemos. Si estoy en Paraguay, seguro que me tengo que aprender algunos chamamés, no sé. Es porque depende de la ciudad y la nación, es donde su cultura está arraigada, ¿no? Entonces dice que para poder cumplir la comisión de que Dios nos dejó de poder ministrar a la gente, y más aún en la alabanza y en la adoración, tenemos que entender el lugar, ¿sí? Dice, a menos que se ministre a la gente donde está, sin tener en cuenta su orientación cultural o su condición espiritual. La adoración debe ser redentora, proveyendo la ambientación espiritual por la cual el pecado encuentra al Salvador y haya perdón mediante la confesión del pecado y el arrepentimiento. Hay por lo menos 5 formas en las que la cultura hace su impacto en la adoración de la iglesia en la actualidad. Note cuántas de esas influencias son reales a nuestra experiencia. Por eso, una vez más, volvamos a decir lo mismo. Dios quiere que cumplamos la gran comisión, ¿sí?, de ir a predicar su palabra, y la comisión de que todo el pueblo adore a Dios en alabanza usando por medio de la música. Pero dependiendo cada lugar, cada nación, tenemos que estar atentos a su cultura o a su condición espiritual. ¿Sí? Lo más importante es que dice que la adoración que haya, usando la música de su origen, no importa, pero lo que haga que el pecador, ¿sí?, se pueda encontrar con el Salvador y que se pueda arrepentir. Y tal vez para una persona que escucha, no sé, una persona de Bolivia que escucha carnavalito, capaz con esa alabanza, y capaz que nunca fue a la iglesia, pero como esa es una música autóctona del lugar, con esa alabanza puede llegar la palabra de Dios, o puede llegar un mensaje de parte de Dios, con un mensaje, con un contenido verdadero. Entonces Dios usa la alabanza, usa la música como Él quiere.
¿sí? Y a veces hay muchos estilos y aunque nos guste más o nos guste menos, ¿sí? La música es creada por Dios y para Dios, nada más que eso. Amén. Por eso qué bueno poder entender esto y que dejarlo en claro, ¿sí? Que a veces tenemos que entender y no criticar y no ponerlo en tela de juicio, ¿sí? Como decimos siempre, a mí me encanta el folclore, me cuesta mucho tocar la guitarra porque es difícil, y nuestra hermana Rosa nos decía porque ellos siempre venían a nuestra iglesia y cantaban folclore y a mí me encantaba. Además, canciones que me encanta escuchar, que tienen teología, tienen contenido bíblico, que eso es lo importante, amén. Y si vamos a otra nación y tiene otro estilo de música, pero sigue siendo alabanza, sigue siendo adoración. Y lo que más importa es el contenido y que al pecador lo lleve a un arrepentimiento, ¿sí? Y que se encuentre con el Salvador. Eso es lo que realmente importa. Después todo lo demás son herramientas y medios que Dios va a usar para hacerse visible en cada corazón y en cada vida que Él así lo quiera.